Entre el desarrollo y el narcotráfico hay una compleja relación. En primer lugar, porque toda actividad criminal detrae, saca recursos del sistema legal que pueden ser utilizados en desarrollo. ¿Por qué? Porque nos cuesta desde un punto de vista policial, de un punto de vista de contención. Pero tiene otro efecto más importante, que es, se aprovecha de las vulnerabilidades de la gente, por ejemplo, de la falta de recursos de los campesinos, de la exclusión social de muchos jóvenes de barriadas latinoamericanas, por ejemplo, para utilizarlos dentro de su cadena de producción. Y finalmente, porque el narcotráfico y las redes criminales en general minan y agotan y vulnerabilizan las instituciones. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que se nos crean círculos viciosos. Personas utilizadas y vulnerables, instituciones débiles que no son capaces de proveer servicios, una pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones, y eso termina por generar más espacios y más vacíos estatales para el narcotráfico. Con lo cual, el gran problema es que genera un círculo vicioso en el cual subdesarrollo e inseguridad terminan vinculándose. El mayor error que hemos cometido en el proceso de lucha contra las drogas y en la formulación de la guerra contra las drogas basada en la interdicción ha sido justamente no ser capaces de interpretar que esto es una cadena compleja. Es decir, que hay muchos eslabones que necesitan tratamientos diferenciados. Nos centramos únicamente en la idea de limitar la oferta para que no llegara a las personas, pero eso, primero, no puede adaptarse a toda la complejidad del fenómeno. Hay vulnerabilidades por vacíos del Estado-Nación, por la pobreza, que explican la presencia de narcotráfico, pero que no se atienden desde esa dimensión securitaria. Y por otro lado, afectó otras partes, otros eslabones del fenómeno. Por ejemplo, la atención sanitaria, por ejemplo, la comprensión del impacto sobre el medio ambiente, la comprensión del impacto sobre las instituciones y el debilitamiento de las democracias, con lo cual hace una política profundamente ciega o incapaz de entender la complejidad de un fenómeno transnacional que aprovecha las ventajas de la globalización y que además se fortalece en todos los vacíos de nuestras instituciones y de nuestros sistemas democráticos. Lo primero es que necesitamos sistemas de gobernanza global de los sistemas financieros internacionales. Los sistemas financieros hoy en día han superado todas las barreras de las nacionales, todas las fronteras. Por tanto, nos implica a la toma de decisiones globales en la cual los países que más sufren los impactos de este problema financiero tienen que tener una voz clara y tienen que tener una agencia para llevar asuntos a la mesa de discusión y para conseguir acuerdos. Y por otro lado, hay que entender que solamente esta lucha contra el crimen organizado es posible obtener victorias eficaces si vamos a la contención de las ganancias. Europa tiene una responsabilidad vital en el combate al narcotráfico, pero especialmente tiene una responsabilidad en repensar el fenómeno y entender que está afectada de una forma diferente a como tradicionalmente se pensaba que estaba. ¿Por qué? Europa, normalmente en la guerra contra las drogas se dividieron los países en países productores y países que demandaban, consumidores. Esto no ocurre nunca más, esto se ha acabado. ¿Por qué? Tenemos las sustancias que son de laboratorio. Holanda es un productor, España es un productor, tenemos sustancias que se pueden producir en cualquier garaje fácilmente o en cualquier terraza, y además tenemos un enorme tráfico y un aumento de consumo en los países que antes eran meramente productores. Entonces, hay un desdibujamiento de las fronteras tradicionales del narcotráfico y de las cadenas que nosotros considerábamos que eran las que seguía el fenómeno. Europa tiene que asumir que tiene una amenaza creciente, que hay crimen organizado instalado en sus sociedades, que ha aprovechado también sus vulnerabilidades y que por tanto tiene una responsabilidad, pero también un desafío en el generar instrumentos para combatirlo, y además tiene que reconocer que buena parte del sistema de lavado estaba instalado dentro de sus países. Yo creo que la Unión Europea siempre ha hecho un aporte importante al generar espacios de diálogo. El programa Coppola es uno más de esos espacios de diálogo. Y además hay otro aporte importante que es la Unión Europea, que es la sostenibilidad de sus esfuerzos. Que vaya por la tercera fase del programa Coppola es importante, porque se han creado redes, porque se han creado espacios institucionalizados de diálogo y de cooperación.